Bienvenidos a una nueva clase de economía. Hoy vamos a ver oferta. Recordemos que esto es un video disparador y que la información será ampliada en la clase sincronizada. Para poder analizar la oferta tenemos que tratar de ponernos en el lugar del vendedor, es decir, que acá estudiamos el comportamiento del productor o del oferente. Y acá lo que relacionamos es el precio del mercado y la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer. En este caso continuamos con la cláusula de Ceteris Paribus, que es decir, que todas las otras variables permanecen constantes, excepto la que estamos analizando. Al igual que la demanda, para entender la oferta tenemos que analizar cuatro aspectos importantes: la tabla, la curva, la función y los factores que afectan a la oferta. Iniciando con la tabla de oferta y conociendo qué es el comportamiento de los productores, vamos a relacionar el precio del bien con la cantidad ofrecida. Observemos cómo, a medida que el precio disminuye, la cantidad ofertada también disminuye. Visto de otra manera, a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Esto ocurre porque el productor o el oferente está más motivado a aumentar la producción a medida que el precio va aumentando. Ahora bien, si graficamos la tabla previamente explicada, vamos a obtener esta curva con pendiente positiva, lo cual nos indica que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Esto nos dice de que el productor está más motivado, más incentivado a aumentar la producción a medida que aumenta el precio. La función de oferta nos indica que a medida que se modifican cualquiera de estas variables, la cantidad ofrecida también se modifica. Entonces, la cantidad ofrecida del bien X es función del precio del bien X, del precio de los factores productivos, es decir, tierra, capital y trabajo, de los impuestos, también es una variable que impacta fuertemente en la oferta, de las tecnologías disponibles y de las preferencias o los gustos del productor en este caso. Cuando analizamos los factores o variables que afectan a la oferta, al igual que en la función de la oferta, tenemos que considerar que no es un número limitado, que esto va a depender del tipo de bien o servicio que estamos analizando. También tenemos que comprender que cualquier modificación de estos factores va a impactar de alguna forma en la oferta, es decir, la va a aumentar o la va a disminuir. En nuestro ejemplo vamos a hablar de oferta de maíz. ¿Cuáles son los factores o variables que hacen que modifique esa oferta? En el primer lugar, el precio del bien, para nuestro ejemplo, el maíz. Precio de los insumos. Una disminución del precio de los insumos va a hacer que aumente la producción y va a hacer que aumente la oferta de maíz. Las preferencias o los gustos de los productores. En este caso está influenciado por la experiencia o los conocimientos de los mismos. Y por último, las tecnologías. En este caso, las tecnologías juega un papel importante en la oferta porque a medida que aumenta la tecnología o que haya mayor disponibilidad de tecnología, se reducen los costos y siempre en este caso aumenta la oferta por esa reducción de costo o esa oportunidad que tiene el productor de aumentar la producción porque le queda mayor disponibilidad por esa disminución de costo. Acá podemos observar algunos ejemplos de traslados de la curva de oferta. En el primer caso, como decíamos anteriormente, una tecnología lo que hace es trasladar la curva de oferta hacia la derecha. Recordemos que la pendiente de la curva de oferta es positiva y en este caso se traslada hacia la derecha y hacia abajo. En el caso de una subida de salario, lo que nos está indicando es que hay un aumento de la mano de obra. Por lo tanto, el productor va a tener menor disponibilidad económica para aumentar la producción y por lo tanto la cantidad ofrecida va a disminuir. En este caso, la curva de oferta se traslada hacia la izquierda. En el caso que baja el tipo de interés, lo que está permitiendo es que el productor pueda sacar préstamos con mayor facilidad, es decir, que el precio del dinero es mucho más bajo y eso hace que la curva de oferta se traslade hacia la derecha. En el caso que suba el precio de las materias primas, consideremos que la materia prima o el insumo, si llegaba a aumentar de precio, lo que ocurría era una disminución de la producción, lo cual la curva de oferta se traslada hacia la izquierda. En el caso de un aumento del número de empresas, por ejemplo, por alguna oportunidad de impuestos, aumenta la cantidad de empresas, eso hace que la oferta se traslade hacia la derecha porque va a aumentar. Se esperan que suban los precios. En este caso es una situación de especulación, es decir, que la oferta
va a retener la mercadería para no venderla en el momento, esperando que aumente el precio, y por lo tanto en ese lapso de tiempo la oferta se va a trasladar hacia la izquierda. Acá en el caso de buen tiempo quiere decir que no afecte a la producción primaria, es decir, por ejemplo, una helada tardía o una caída de piedra afecta de alguna forma la oferta. En este caso dice buen tiempo, por lo tanto la oferta es trasladada a la derecha, y en el caso de mal tiempo, por lo que habíamos mencionado recién, de una caída de piedra o heladas tardías, hace que la oferta de la producción primaria se traslade hacia la izquierda. Vamos a ejemplificar lo que hemos analizado con un producto que es el vino de mesa. Observemos la tabla de oferta del vino de mesa, que a medida que aumenta el precio del mismo, la cantidad ofrecida también aumenta. Lo mismo ocurre en la curva, a medida que aumenta el precio del vino, la cantidad ofrecida también aumenta. Y observemos la pendiente positiva de la curva. Finalmente tenemos lo que es la función de oferta del vino, que nos dice que la cantidad ofrecida de vino es función del precio del vino, es decir, el propio bien en cuestión, del precio de los insumos, pueden ser el precio de las materias primas también, las tecnologías que de alguna forma impacta fuertemente en la cantidad ofrecida, los impuestos y las preferencias o los gustos, en este caso de los productores. En base a lo que hemos visto en oferta y demanda, vamos ahora a ver lo que se llama el equilibrio del mercado, en donde la oferta y la demanda de alguna forma interaccionan, logrando así obtener un precio y una cantidad de equilibrio. Para analizar lo que es el equilibrio del mercado, vamos a exponer esta tabla en donde mezclamos lo que es la tabla de demanda con la tabla de oferta. Observemos que tenemos distintos casos, el caso A, B, C, D y E. Esos casos van a depender del precio del mercado, de la cantidad demandada y de la cantidad ofrecida. Observemos que el precio, a medida que va disminuyendo, la cantidad demandada va aumentando y la cantidad ofrecida para esa misma situación va disminuyendo. Recordemos que a medida que disminuía el precio, el oferente tenía menor motivación para producir, por lo tanto va disminuyendo la cantidad ofrecida. Observemos esta fila en verde, el caso C, en donde el precio está a 3 pesos en el mercado y la cantidad ofrecida llega a un acuerdo, entre comillas, lo que es a la cantidad demandada. Es decir, el mercado, la mano invisible, ha logrado acordar a un precio, que es 3 pesos, y que la cantidad demandada coincida con la cantidad ofrecida. Ahora, una situación distinta, por ejemplo, a un precio mayor de 3, 4 o 5, lo que está ocurriendo es que existe una baja demanda y una alta cantidad ofrecida. Por lo tanto, existe un excedente en el mercado, lo cual ocasiona que haya una presión descendente del precio, es decir, una presión a la baja del precio. En el caso contrario, en donde el precio está muy bajo, existe una alta cantidad demandada, pero muy baja cantidad ofrecida. Lo que está ocurriendo en el mercado es una escasez de producto, y lo cual hay una presión a un aumento o una alza de precio. Ahora, si esos mismos valores los llevamos a las curvas, es decir, la curva de demanda y la curva de oferta, ocurre una intersección. Esa intersección se denomina el punto de equilibrio del mercado. Por debajo de esa intersección se dice que hay escasez de producto y por arriba excedente de producto. Por lo tanto, la oferta y la demanda ha logrado un acuerdo o ha logrado encontrar el punto en donde el mercado se encuentra en equilibrio. Ahora vamos a analizar algunos desplazamientos que ocurre con la curva de demanda y la curva de oferta. Supongamos de que la oferta del mercado se mantiene constante. Lo que se modifica es solo la demanda. Es decir, que tengo demanda 1 y se traslada a la demanda 2. Por lo tanto, en este caso, si la oferta se mantiene igual que anteriormente, el precio de equilibrio se modifica. Es decir, que cuando la curva de demanda se traslada hacia la derecha, lo que está ocurriendo es que el precio, en este caso de mercado, el precio de equilibrio aumente. En el caso de que la demanda se mantenga constante, pero lo que se modifica es la oferta, observemos que tenemos la oferta 1 con un precio de equilibrio, se traslada hacia la derecha, el nuevo equilibrio hace que el precio de este bien o servicio en el que estamos hablando disminuya. Por lo tanto, si la oferta se traslada a la derecha, hay una baja del precio de equilibrio, y si la demanda se traslada a la derecha, hay un aumento del precio de equilibrio.
A continuación vamos a analizar lo que son los precios máximos y los precios mínimos. En esta exposición vamos a analizar primero los precios máximos. Observemos que en nuestro ejemplo el precio de equilibrio es 20, es decir, que la oferta y la demanda encontró su precio de equilibrio y su cantidad de equilibrio, que es 15. ¿Qué sucede si el gobierno establece un precio máximo? Quiere decir un precio que no tenga que superar el valor establecido. Para este ejemplo 15, es decir, que hay una diferencia de 5 pesos entre el precio máximo y el precio de equilibrio. Lo que está ocurriendo acá, si analizamos las curvas, dice que a ese precio hay poca cantidad de productores que están dispuestos a ofrecer ese producto. Pero existe una gran cantidad de consumidores que quieren demandar ese producto, es decir, 20 contra 10. Lo que está ocurriendo es un exceso de demanda, o dicho de otra forma, es una escasez de oferta. Y el otro caso a analizar son los precios mínimos. En este caso, lo que dice el precio mínimo es que no tiene que bajar del precio establecido. Para nuestro ejemplo, dice que el precio de equilibrio es 20 y el precio mínimo es de 25. Hay una diferencia de 5 pesos por arriba del precio de equilibrio. Pero se supone que el productor no puede bajar, no puede disminuir el precio de mercado. Entonces, en este caso, lo que observamos es que a ese precio la cantidad demandada es muy baja, para nuestro ejemplo es 10, y la cantidad ofrecida es alta, es de 20. Lo que ocurre en el mercado es un exceso de oferta, es decir, que hay muchos productores que están dispuestos a aumentar la oferta o la producción a ese precio, pero hay muy pocos demandantes que tienen intención de consumir ese bien o servicio. Hemos finalizado el tema oferta y equilibrio de mercado.